Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado... Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio, aquí en la onda local de Andalucía. Os saludo desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de CEAR. Soy María José García y una semana más os acompañamos para acercarnos a la realidad del asilo, de la migración y a la realidad de las personas refugiadas. Lo hacemos desde nuestra experiencia, la experiencia de CEAR, una entidad que lleva casi 50 años defendiendo el derecho de asilo y apoyando y acompañando a personas migrantes y refugiadas. Luismi Millán y Carmen Pérez, voluntarios de CEAR, quienes también conforman este equipo de compañeros. Ha llegado el último programa de la temporada. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Carmen? Pues mira, yo llevo 2 temporadas. 2, eso hablábamos. Y a mí me da cierta melancolía porque me lo paso tan bien que espero que todos los que oigan el programa se lo pasen igual de bien que yo. Seguro que sí. Bueno, pues sí, pero esto pasa siempre que se termina algo con lo que uno es feliz, ¿no? Y aquí somos felices. Tú llevas desde el principio, ¿no? Sí, desde el 18, ¿no? Que se creó este programa. 18. Pero sí, siempre en los finales pues son un poco así, ¿no? Llenos de nostalgia. Pero bueno, sabemos que en septiembre volvemos. Claro, cuando pase el verano volvemos como siempre, claro, y con nuevas otra cositas, vez. nos reuniremos a ver qué traemos nuevo, ¿no? Bueno, pues hoy cerramos la maleta de la temporada, una temporada que yo creo que ha sido bonita, hemos disfrutado mucho, nos hemos emocionado, hemos aprendido, nos hemos acercado a países, a culturas, a tradiciones, hemos conocido proyectos, en fin. Yo creo que hemos tenido una temporada muy completa, así que si os parece, en este último espacio de esta 8ª temporada vamos a hacer un recorrido por esos, entrecomillamos, mejores momentos, ¿no? Porque han sido todos muy buenos, o esos momentos que nos llevamos y que vamos a recordar de esta temporada. Así que vamos a ello, a ver qué tenemos en esa maleta de la temporada. Bueno, pues empezamos y vamos a empezar con algo que ha estado muy presente en nuestros programas de esta temporada, en parte gracias a Luismi, y me refiero a Palestina, ¿no? De hecho, Luismi, hoy cerraremos el año con otro de los poemas que suele traernos, ¿no? Claro, por supuesto. Eso. Pero bueno, hay un programa que recordamos especialmente, donde tuvimos a un invitado refugiado palestino. Vamos a escuchar, a refrescar un poquito y vamos a escuchar parte de lo que nos contó. Mi vida personal en Palestina estaba estable, pero antes del 7 de octubre. Después del 7 de octubre todo cambió, una guerra ciega a veces. Pero la situación en Cisjordania es no como en Gaza, muy fuerte, misiles y bombas. Pero en este momento en Cisjordania hay cerradas, hay muchos problemas, hay controlados del israelí a todas las ciudades, todas las carreteras. No podemos salir de la ciudad sin permiso del israelí. Hay muchas puertas a todos los pueblos. Vale. Por ejemplo,
Mi pueblo en Cisjordania tenía un valla muy grande y 4 puertas, 3 cerradas todos los días, todo el tiempo, y una a veces abierta, a veces cerrada. Una vez salir de mi pueblo, quiera salir, no puedo. Bueno, yo creo que la temporada pasada también contamos con un chico, él es de origen palestino, era de origen palestino, que también estuvo acompañándonos, al igual que Shaker en esta temporada. Creo que es importante, o ha sido importante para nosotras y este equipo que hace Red Refugio, que esta temporada Palestina siguiera estando presente, ¿verdad, Carmen? De hecho, no sé si tú en la temporada pasada te encargaste del tema del país, ¿no? Que teníamos esa sección de irnos cada semana a un país, pero era importante y sigue siendo importante hablar de Palestina. Hombre, muy importante porque es incomprensible que un país entero como es Palestina haya quedado reducida a una escombrera, ¿no? Uh-huh. Y también es alucinante que un pueblo como el israelita, que ha sufrido tanto a lo largo de la historia, esté haciendo estas cosas horribles con otro pueblo, además vecino suyo, ¿no? Y que el día que grabamos pues sigue haciéndolo y que ya no cuente con las simpatías de prácticamente nadie, ¿no? Estoy hablando de los israelitas. Y en cambio pues tengamos un basurero en vez de un país como era la Franja de Gaza. Y este chico que hemos oído, que acabamos de oír, dice que Cisjordania va por el mismo camino. Sí. Es decir, vamos camino de la exterminación. Y claro, son cosas que están pasando en 2026, ¿no? Uh-huh. Que parecen de la Edad Media. Es que oía un periodista por televisión, un reportero destacado allí, y decía, es una guerra medieval, y si lo piensas es una guerra medieval, un cerco por hambre, por pobreza y por enfermedad. Muchas preguntas, ¿no?, que nos hacemos y que porque no entendemos, ¿no? Y no encontramos respuestas. No sé si tú, Luis, me quieres añadir algo. No sé si recordáis, Shaker, cuando vino aquí, él había encontrado en TikTok una herramienta para enseñar y aprender el mismo español. Tenía muchísimos seguidores y también era otro motivo por el que lo invitamos, ¿no? Por esa capacidad también, y que lo vemos en los programas cada vez que entrevistamos a una persona que ha pasado por eso de huir de su país, de tener que empezar de cero, esa capacidad de resiliencia, ¿no? Esa palabra tan de moda en los últimos años, pero que nos demuestran las personas con las que nos encontramos en Refugio, ¿verdad, Luis? Bueno, y lo has dicho, a través de los poemas que hemos traído aquí durante todo el año, se refleja muy bien esa triste realidad, ¿no? Sí. Y lo hemos considerado interesante sobre todo a partir del momento en que ha desaparecido de nuestras televisiones y de nuestros medios el tema de Gaza y Palestina. Es decir, es como que los medios deciden, ¿no? Uh-huh. Deciden lo que es importante y lo que no es importante. Gaza sigue estando ahí, sigue habiendo bombas, sigue habiendo violencia, y ya no sé qué queda, la traca final, ¿no? Quedará, digo yo, porque ya lo que nos muestran las pocas imágenes que todavía seguimos viendo son un lugar, digamos, lleno de escombros. Entonces nosotros seguiremos visibilizando desde este rinconcito, de alguna manera, que eso sigue existiendo, ¿no? Porque si no, pues la gente no se entera. Sí, por supuesto, mientras la onda local de Andalucía nos dé este espacio y sus micrófonos, pues seguiremos dando visibilidad y alzando nuestras voces por Palestina. Fue en octubre cuando recibíamos aquí a Shaker en el estudio, y también en ese mes charlábamos, no sé si os acordáis, con Gladys. Gladys fue víctima de racismo en el ámbito del hogar y la convivencia. Racismo, otro de los temas, ¿no?, desgraciadamente, que ha sido estrella esta temporada. Gladys, de hecho, fue atendida por CEAR en Sevilla por el proyecto Alza la Voz contra el Racismo, debido a la delicada situación que vivió junto a sus hijos en la vivienda que tenía alquilada. Vamos a recordar una parte de lo que nos contaba. Y entonces empezaron ya con sus amenazas, ¿no? Ya no esperaban hasta la fecha que me correspondía pagar, sino me querían cobrar antes.
Y yo le dije, ¿pero por qué me cobras antes? Entonces ellos se agarraron, empezaron a insultarme más el hombre, ¿no? Empezó a insultarme, a amenazarme que me vaya de la casa, que va a traer gente, que me va a sacar, que va a llamar a migraciones, que quiere hacer que se vayan mis hijos. Todos los días eran insultos. Entonces, amenazas, insultos. Nos cerraron el acceso al baño. Mis hijos no podían entrar al baño ni yo. Nos cerraron el acceso a la cocina, no teníamos ni cómo cocinar. Mis hijos tenían que hacer sus necesidades en cubetas, o sea, eso era lo que más me daba mucho dolor, ¿no?, lo que estábamos viviendo en ese momento. Gracias al programa del CEAR, que la señorita, la de Alza la Voz, Rosa, me ayudó, ella me dijo que yo tenía que denunciar esta clase de casos, le estaba contando lo que yo estaba viviendo. Entonces yo llamé a la policía, y la policía se acercó, hizo un informe. Ellos dieron un informe también al ayuntamiento para que venga una trabajadora social y constate la situación que yo vivía, porque vivía en un cuartito pequeño con mis 2 hijos, era en épocas en las que hacía más calor todavía, y no teníamos yo tenía solo un ventilador, no tenía aire acondicionado, no tenía ni ventana. Entonces la policía dijo que no podía estar viviendo en esas condiciones. Claro. Y eso era lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Pero gracias a Dios pude denunciar. Racismo, ¿no? Decíamos, hemos hablado mucho del racismo esta temporada, racismo institucional, racismo en el acceso a la vivienda, en el acceso a la sanidad, desgraciadamente una realidad a la que le hemos tenido que dar visibilidad. No sé si queréis compartir. Pues mira, te diría que lo más terrible es que esto pasa entre nosotros, esto no pasa en un país remoto, esto pasa aquí al lado, en la vivienda de aquí al lado. Pero, por otra parte, también hemos entrevistado, por poner la noticia en positivo, ¿no? ¿Qué es lo que tú has hecho esta temporada? Sí, hemos estado entrevistando a propietarios de viviendas alquiladas, familias refugiadas, y hemos tenido también ejemplos de buenas prácticas en el acceso a la sanidad por parte de la doctora Sara Gómez en Torreblanca. Ambos han venido aquí a Red Refugio y me quiero quedar con la parte en que nuestros conciudadanos son solidarios y atienden las necesidades de los más vulnerables y no con los malvados. Y Luismi, ¿quieres tú añadir algo? Yo me estaba acordando ahora de otra persona que vino también, el propietario de una serie de viviendas que se las alquilaba. Sí. Claro, no recuerdo ahora su nombre. Antonio era. Antonio. Me pareció pues de una valentía, ¿no?, bastante alta, y sobre todo una persona fuera de prejuicios, es decir, se olvidaba sus prejuicios con respecto a alquilarle, digamos, una habitación, una casa, una vivienda a alguien que viene de fuera, a alguien desconocido. Y fue un perfecto ejemplo de lo que en realidad nosotros perseguimos, ¿no?, o tratamos de hacer, y es eliminar estos prejuicios con la gente que no tiene, en este caso, vivienda, tanto la gente de fuera como la de dentro, ¿no?, la de nuestro país. Pero esta persona, digamos, Antonio, nos dio un buen ejemplo de eso, ¿no?, de empatía, ¿eh? Sí. Con estas personas. A mí eso me gustó mucho, esa entrevista. Sí, me gustaba mucho porque Antonio, cuando se le preguntaba, decía que definía sus alquileres como la palabra normalidad, ¿no? Porque al final, pues alquileres totalmente normales, con personas totalmente normales como cualquier otra, y eso le daba mucha naturalidad, ¿no?, a ese proceso y a eso que hablábamos, a ese tema del acceso a la vivienda para personas migrantes. Bueno, ahora quiero recordar a un invitado que estuvo hace solo un par de meses o incluso menos, y que estoy segura que Carmen va a recordar con mucho cariño. Vamos a escucharlo, a ver si se acuerda. Sí. A ver, vivimos en una sociedad, eso hace ya 10 o 15 años que se teorizó, en la que no importan tanto los hechos como los sentimientos. Eso es lo que llaman la posverdad hoy día. La posverdad consiste en un mundo en el que, bueno, ha tenido también que ver con la eclosión de las redes sociales, en el que crear sentimientos es más importante que informar de hechos. Eso se ha aprovechado por un sector político en muchos países del mundo, y no es un fenómeno español, pues para buscar, como tú decías, una válvula de escape, un chivo expiatorio de todos los problemas sociales. Y bueno, pues Trump en los Estados Unidos pues llega al poder básicamente diciendo hay que echar a todos los extranjeros, son la causa de que Estados Unidos no sea lo que era.
Eso mismo pues, se reproduce en Europa, incluso en países con muy poca inmigración. En Polonia, donde apenas hay extranjeros, pues hay un discurso anti-inmigración muy fuerte. En Francia, pues hace ya muchísimo tiempo. En Alemania y ahora también en España. Eso es un discurso que apela a los sentimientos de la gente, que no se basa en hechos. No es que los inmigrantes hayan hecho nada. Es que es muy fácil decirle a alguien, si a ti te va mal, es porque hemos tenido un pasado esplendoroso, cosa que nunca es cierta, pero que siempre se habla. Teníamos un pasado muy bueno como país y lo han estropeado la gente que ha llegado de fuera. Y ese hacer que tú mires a quien está a tu lado como el culpable de tus males, pues muy efectivo, porque es muy fácil, es muy simplón y, bueno, es la válvula de escape que permite después discursos nacionalistas, discursos con otros valores que defiende sobre todo la ultraderecha, aunque no solamente. Claro, desmontar un discurso que no se basa en hechos, sino en sentimientos, es muy difícil, es extremadamente difícil. Se pueden comentar y dan para muchísimo debate, ¿no? Las cuestiones que analizamos aquí con Joaquín Urías, a quien escuchábamos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Aprendimos mucho con él, ¿verdad?, en la entrevista. Pues sí, además, mira, es un orgullo y un prestigio para este programa que cada vez nos vamos superando más, ¿eh? Porque Joaquín está no solo en redes sociales, sino en todas las cadenas de radio, en cadenas de televisión y además es un escritor muy prolífico, tiene varios libros, escribe mucho sobre este tema, es una autoridad, bueno, pues yo diría que a nivel nacional. Entonces todas sus reflexiones, que además son muy amenas, no habla no pontifica desde la cátedra, sino que lo explica muy bien y son muy amenas, pues yo creo que le dieron también prestigio a este programa. Sí. Ese corte que has hecho de la intervención de él, yo no estuve ese día, pero ese es un corte que yo supongo que es en lo que basaría su intervención, que es el tema de sentimientos versus hechos, ¿no? Porque justamente eso es lo que conduce a los bulos, que es de lo que estamos rodeados ahora mismo, ¿no? Cada día aparecen 100.000 bulos. Y claro, como los bulos efectivamente están basados más en sentimientos que en hechos, pues ahí ya tenemos toda la batalla perdida. Contra el populismo no hay nada que hacer, ¿no? Y contra bulos basados en sentimientos menos. Y de eso estamos llenos ya. Entonces, Joaquín parece que lo analiza de una forma sencilla, ¿no? Sí. Que todo el mundo entiende. Muy clara, sí. Muy clara, y que ojalá llegara ese mensaje, ¿no? Pues sí. A los que deciden optar por esa extrema derecha de la que habla él, ¿no? Sí, decía él eso, ¿no? Que desmontar un discurso basado en sentimientos y no en hechos, pues es muy difícil, ¿no? Es lo que intentamos, ¿no? También hacer nosotros un poco desde aquí, desde este espacio, pero bueno. Claro. Hablando de sentimientos, Carmen, hace un par de semanas te perdiste, estabas, a un invitado con el que Luismi y yo no pudimos evitar emocionarnos un poco. Él es Lassana, un chico refugiado de Mali que reside en Sevilla. Nos contaba, entre otras cosas, cómo era su vida en Mali. Vamos a recordarlo. Mi día a día estaba lleno de la cotidianidad, de tierra, del ruido de mi barrio, de las conversaciones con mis amigos, bajo de la sombra de los árboles, sobre todo el refugio de mi familia. Ahí la vida no se mide por lo que tiene en el blanco, sino por la cantidad de personas que sientan contigo a compartir el plato de la comida al final del día. Recuerdo con mucha nostalgia el color de los guisos de mi madre por las mañanas y la tranquilidad de saber que, aunque las cosas fueran difíciles económicamente, estaba en mi hogar y tenía 22 años y un corazón limpio y lleno de ganas de aprender, de trabajar y de ser orgullo para los míos. Mi vida en Mali tenía un sentido de pertenencia muy fuerte. Un arraigo que solo entiendes cuando te lo arrancan de golpe. Extraño la música de mi país, las bodas de vecindario donde todos éramos una sola familia. Y esa sensación de seguridad emocional que te da saber quién eres y dónde vienes. En Mali yo no era una estadística,
ni un problema social, ni un inmigrante. Ahí yo era simplemente la sana, un hijo, un hermano y un amigo. La verdad es que nos sorprendió la sensibilidad, ¿no? La verdad y la emoción con la que la Sana nos contaba todo lo que supuso para él dejar Mali, ¿te acuerdas, Luismi? Sí, sobre todo cuando se refirió al trayecto migratorio y especialmente el episodio del mar que duró varios días. Él decía, el mar no es la playita esta que todos disfrutamos, ¿no? A mí, de verdad, si algún día de este verano voy a la playa, miraré más allá, ¿no? Intentaré verle a él. Yo creo que fue un relato el suyo muy bien construido, además, teniendo en cuenta que no es que su idioma no es el nuestro, ¿eh? Fue un relato que se lo trajo muy bien preparado, muy bien, digamos, leído y locutado, hasta diría yo, porque estuvo aquí con nosotros. Hasta los silencios, ¿no?, que hacía. Sí, hasta los silencios. Sí. Entonces fue un relato con bastante crudeza interna, digamos, el relato en sí, y hablaba también desde una nostalgia, pero una nostalgia sin rencor, ¿no? Entonces yo creo que nos dio, y a los que lo escucharon luego en nuestros programas, una lección sobre todo de resiliencia, ¿no? Bastante alta, de las más altas que yo he oído aquí en estos 8 años ya que va el programa, ¿no?, de los refugios. O sea que a mí la Sana me encantó. Me gustó muchísimo. Carmen, no sé si escuchaste este programa, pero si no, te lo tienes que anotar. Pues me lo tengo que anotar porque he estado en otras guerras académicas. Te perdonamos. Pero bueno, que he escuchado el corte y la verdad, claro, no tengo los datos que tenéis vosotros porque no estuve en el programa, pero el corte me pone de manifiesto que la búsqueda de la identidad en estos países como Mali es a través de la comunidad, mientras que en países europeos es a través de la individualidad. Es decir, ellos buscan su propia identidad con los vecinos, con la familia, con la gente que se sienta a comer. Nosotros lo buscamos en el golf, en la piscina, en nuestra propia individualidad, ¿no? Y eso es muy curioso porque es como ir de la A a la Z. Yeah. La verdad es que sí, buena reflexión esa, ¿eh? Anda, me ha gustado. No. Bueno, pues Luismi, Carmen, esto solo es una pequeña parte, pero una parte emocionante, ¿no?, de lo que llevamos en la maleta de la temporada, 8ª temporada de Refugio, que nos ha dejado momentos emocionantes, de mucho aprendizaje y de mucho conocimiento. Gracias a los dos, de verdad, por hacerlo posible, por acompañarme a mí y a todos nuestros oyentes. Y Carmen, no vamos a despedir temporada sin tu mirada en positivo, como has hecho durante todos estos meses. Pues claro que sí, María José. Y hoy más que una noticia me gustaría hablaros de una situación que podemos observar todos nosotros y nosotras solo con salir a la calle y darnos una vuelta. Son los cuidados de mayores y niños que hemos encomendado a una gran mayoría de personas migrantes, sobre todo mujeres. Por eso, porque nuestra sociedad industrializada, digitalizada y a veces yo personalmente siento deshumanizada, ha abdicado de hacerse cargo de esa población más vulnerable como son las personas mayores, las niñas y niños, y lo hemos puesto en manos de personas migrantes que prestan estas labores, en muchos casos sin derecho alguno. La situación de irregularidad ha mantenido silenciada a muchas personas durante mucho tiempo, un silencio del que afortunadamente podrán salir con el actual proceso de regularización y la reforma emprendida para el servicio y los cuidados del hogar. Hablamos de personas que han criado a niños y niñas españoles, en muchos casos alejados de los suyos propios, que permanecían en el país de origen. Personas que han atendido a enfermos, padres y abuelos en situación de dependencia cuando los suyos estaban a miles de kilómetros.
Por eso, hoy más que una noticia en positivo, que lo es, esta sesión, la última de la temporada, se convierte en un homenaje para todas aquellas personas migrantes que lejos de sus hogares de origen han dado lo mejor de sí mismas en una atención integral a toda esa población vulnerable que hemos dejado en sus manos. Esperemos que la regularización extraordinaria aún en curso y las reformas previstas puedan devolverle algo de lo que le debemos. Bueno, y tampoco íbamos a despedir la temporada sin nuestro recuerdo a Palestina, Luismi. Por supuesto, eso ni se duda. Después de toda una temporada poniendo nuestra mirada y sobre todo nuestra voz en Palestina, hoy no va a ser menos. Así que os presentamos hoy, para terminar, a un poeta, a Mohamed el-Kurd, del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Es escritor, periodista y poeta, y alcanzó notoriedad por sus descripciones de la vida de los palestinos bajo la ocupación en Jerusalén Este y en el resto de Cisjordania. El Kurd se ha referido a los desalojos como una forma de limpieza étnica y también ha acusado a Israel de imponer leyes y regulaciones al estilo del apartheid a los palestinos en territorios ocupados. Hoy traemos un título muy significativo: Nacidos el día de la Nakba. Tu crueldad reescribió mi autobiografía en versos viscerales, cuchillas en la lengua, una boca preñada de truenos. Tu crueldad me dijo que siguiera adelante, que mirara, que escuchara. Nací en el 50 aniversario de la Nakba, de una madre que recogía aceitunas e higos y otros versículos del Corán. Mi nombre, una bomba en una habitación blanca, una sospecha que camina en un aeropuerto, política sin elección. Nací en el 50 aniversario de la Nakba. Afuera de la sala del hospital, protestas, hule quemado, rostros cufillados y cuerpos desnudos, piedras arrojadas a los tanques, tanques rotulados de banderas estadounidenses, tierra que huele a gas lacrimógeno, cielos cubiertos de balas revestidas de goma, unos cuantos cadáveres baleados, muertos, número de muertos en un titular. Mi hermana y yo nacimos. El nacimiento dura más que la muerte. En Palestina la muerte es súbita, instantánea, constante, ocurre entre respiros. Nací entre poemas en el 50 aniversario. Los cantos de liberación que se oían fuera de la sala del hospital le dijeron a mi madre: puja. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu... Pues ahora sí, finalizamos Red Refugio. Hoy no decimos hasta la semana que viene, sino hasta la temporada que viene. Podéis volver a escuchar este y todo nuestro programa durante el verano en la página web www.ondalocaldeandalucía.es y también buscándolo por Red Refugio en iVoox y YouTube. Y por supuesto, hoy más que nunca, os recordamos nuestras redes sociales: CEAR en Andalucía, en Instagram, X y Facebook. En verano no paramos de publicar. Sacaremos muchas cositas. Bueno, feliz verano, Carmen, Luismi. Pasadlo muy bien, disfrutad y descansad. Y nos vemos en septiembre, octubre, con ganas. Muy bien, eso, aquí estaremos. Aquí estaremos. Y muchísimas gracias por otra temporada más a Ángel Macías de la Onda Local, la realización técnica del programa, a toda la familia de la Onda Local y de EMA RTV por darnos este espacio y seguir apostando por él. Y a todos vosotros y vosotras, oyentes, gracias por acompañarnos a lo largo de estos meses. Sois quienes hacéis posible Red Refugio. Os esperamos a la vuelta del verano. Disfrutad muchísimo. Se enredaron entre las algas.
El destino nos señala como si fuera un juego de azar. Una diana en la espalda